El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la Escuela Sabática para Maestros, material auxiliar para maestros de la Escuela Sabática en la serie Feliz para Siempre. Hoy con la lección número 2, el Éxodo en el tercer trimestre. Saludos, profe. Estamos trabajando con la lección de escuela sabática número 2 y vamos a trabajar con la lección que lleva por título el Éxodo. Y nos encontramos en el día número 5, el jueves, cuando vemos la circuncisión. Hemos revisado y hemos trabajado con los días sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, cada uno con su respectivo título. En esta ocasión vamos a trabajar con el jueves. El jueves es una lección interesante. Habla de la circuncisión. Y acá tenemos la pregunta. Al leer Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31, ¿cómo entendemos esta extraña historia y qué lección podemos extraer de ella? Vamos a leer el contexto primero para no sacar el texto de su contexto, y voy a pedirle auxilio a mis amigos de la Biblia Online para que nos ayude con el capítulo 4 del libro de Éxodo. Éxodo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Para saber de qué están hablando. Ok, adelante. Adelante, Biblia Online. Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras,
y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Los estudiantes de la Biblia se escandalizan cuando leen que después de que Moisés obedeció al Señor y emprendió el viaje de regreso a Egipto, el Señor estuvo a punto de matarlo. Versículo 24, según la nueva versión internacional. Por el contexto del relato, es evidente que se trataba de la circuncisión. Su hijo menor no estaba circuncidado, como exigía el pacto abrahámico, según Génesis 17, versículos 10 y 11. Como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado con el propósito de guiar a otras personas para que fueran obedientes. Tenía que ser un modelo de esa entrega total a Dios. Su esposa, Séfora, era una mujer de acción y circuncidó a su hijo para salvar la vida de su marido. Ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado, y esta sangre representó la expiación, la vida y el sellamiento del pacto. El hecho de que aquello se hiciera tan prontamente añadió dramatismo a la situación. Es posible extraer una importante lección de este episodio, a saber, nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto. Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 261, dice: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado
del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había diseñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo. Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, repito, página 261. La pregunta final es, profe, ¿qué te dice esta historia si eres culpable de descuidar lo que sabes que deberías hacer? ¿Qué cambios necesitas hacer incluso ahora mismo? Antes de pasar a las notas, tengo otra nota de Elena G. de White, pero vamos a escuchar el análisis MCAJA doblado de esta lección para el día jueves. Recuerden que estamos un día atrasado. Escuchemos. Adelante, profe. Gracias, José, por compartir el desarrollo tan claro de la escuela sabática número 2 del tercer trimestre, en el marco de la serie Feliz para Siempre. Vamos ahora a aplicar el método de análisis doble con los 6 puntos que usas y en 2 niveles, general y personalizado, en primera persona. Lección: la zarza ardiente, jueves 10, la circuncisión, Éxodo 4, 18, 31. Para el sábado 12 de julio, serie Feliz para Siempre, escuela sabática regular, análisis general. 1. Título sugerido: obediencia total, el precio de descuidar lo que sabemos. En este pasaje, Dios detiene a Moisés en el camino a Egipto por haber descuidado un mandato claro, la circuncisión de su hijo. Este acto no era opcional, sino una señal del pacto entre Dios e Israel. Aunque Moisés había sido llamado, comisionado y estaba en marcha hacia su misión, el Señor no podía permitir que un líder pasara por alto un mandamiento conocido. Séfora actúa rápidamente y ejecuta la circuncisión, salvando la vida de su esposo. Este momento tenso revela que la obediencia no es negociable, especialmente cuando conocemos claramente la voluntad de Dios. Análisis de puntos importantes. Llamado y obediencia no son lo mismo. Moisés ya había sido llamado, pero aún tenía algo pendiente. Dios no tolera descuidos en lo conocido, no por legalismo, sino porque refleja el corazón del siervo. Séfora actúa donde Moisés titubea. Su acción revela el poder del amor y la urgencia de obedecer. La sangre y el pacto. La sangre del prepucio toca a Moisés, símbolo de expiación y restauración del pacto. La autoridad espiritual debe comenzar en casa. No se puede liderar si hay rebelión personal en lo básico. Dios continúa su plan, pero después del ajuste, el ángel lo deja ir y la misión continúa. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Estoy ignorando algún deber claro que Dios ya me mostró? 2. ¿Hay decisiones que he postergado por temor o presión familiar? ¿Qué impacto tiene mi obediencia o desobediencia en la misión que Dios me ha dado?
5. Paralelismo con otras escrituras. Génesis 17:10-14. Institución de la circuncisión como pacto eterno con Abraham. Se complace Jehová tanto en holocaustos como en que se obedezca a su palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 2:28. La verdadera circuncisión es del corazón por el Espíritu. Aplicación y conclusión. Dios es paciente, pero no es permisivo. Esta historia nos recuerda que ninguna misión espiritual justifica desobedecer lo que ya sabemos que es correcto. La obediencia es una señal de fidelidad, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Lo que no corrijamos en privado puede detenernos en público. Dios quiere corazones obedientes, y a veces usará circunstancias tensas para corregir nuestro rumbo. Hoy es el día para ajustar lo que sabemos que está pendiente. Análisis personalizado en primera persona. 1. Título sugerido. Señor, ayúdame a obedecer sin excusas. 2. Resumen personal. Reconozco que, como Moisés, he recibido un llamado. Estoy caminando hacia donde Dios me envió, pero ¿hay algo que estoy ignorando? ¿He cedido en cosas que Dios me pidió hacer? La historia me golpea fuerte. Dios me ama lo suficiente como para confrontarme, corregirme y protegerme. Pero no puedo avanzar sin obedecer lo que ya conozco. No hay misión exitosa sin obediencia total. 3. Puntos que me impactan. Sé que a veces justifico la desobediencia con buenas intenciones. He postergado decisiones espirituales por miedo a conflictos o incomodidad. Dios está más interesado en mi carácter que en mi desempeño. La sangre en esta historia me recuerda que solo la gracia me sostiene. Dios no me abandonará si decido corregir lo que está mal. Séfora me recuerda que a veces mi ayuda viene de quien menos espero. Mis preguntas personales. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga y sigo postergando? 2. ¿Qué me impide obedecer de manera completa? Estoy dispuesto a ajustar mi vida hoy mismo. 5. Textos que me hablan hoy. Más vale obedecer que sacrificar. Circuncida, pues, el prepucio de tu corazón. 10:16. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 6. Compromiso y oración. Señor, muéstrame claramente lo que tengo pendiente y dame la voluntad de obedecer. Aunque me cueste, aunque me duela, quiero estar en pacto contigo. Si tengo que corregir algo en mi hogar, en mi vida espiritual, en mi ministerio, lo haré. Dame un corazón sensible, humilde y valiente. Quiero ser útil en tu misión, sin estorbo y sin reservas. ¿Deseas que prepare un pequeño resumen para proyectar en pantalla durante tu presentación en video o transmisión? También puedo ayudarte a desarrollar un guión corto con esta estructura. Gracias, profe. Vamos a terminar la semana, profe, con el día viernes, para luego entonces meternos en lo que es el resumen de toda la semana. Ok, día viernes. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado Moisés en el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, las páginas 256 a la 261. El dramático llamado Desde la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su existencia dependen de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero ponte en el lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. Una nueva generación de hebreos había llegado a la escena durante los últimos 40 años.
muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él, del Dios o habían recibido información distorsionada acerca de su persona. Sin embargo, ahora era llamado por Dios para guiar a este mismo pueblo lejos de una nación poderosa. No es de extrañar que al principio se mostrara reacio. A veces creemos que se mostró terco, pero no era terquedad. Moisés tenía sus buenas razones. Si era una tarea, sí, era una tarea extremadamente exigente. Pero imagina lo que Moisés había perdido si se hubiera negado definitivamente a aceptar el llamado de Dios. Tal vez habría desaparecido de las páginas de la historia en lugar de convertirse en una de las personas más grandes e influyentes, no solo del ámbito público, sino del mundo mismo, gracias al poder de Dios que obró en él. Seguidamente tenemos tres preguntas para dialogar. Nosotros solo la vamos a presentar, el profe nos va a ayudar con la respuesta. Primera, en los tranquilos años que pasó en el desierto, Moisés hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Fue padre de familia, cuidó ovejas y escribió 2 libros bíblicos bajo la inspiración de Dios antes de ser llamado a ser un gran líder del pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña la experiencia de Moisés acerca de nuestros deberes en la vida? Se podría argumentar que, a primera vista, las excusas de Moisés eran en sí mismas bastante razonables. ¿Por qué debería creerme el pueblo? ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de cómo aprender a confiar en que Dios puede capacitarnos para realizar lo que Él nos llama a hacer? Pregunta número 3. Profundiza en el punto tratado en el estudio del día domingo acerca de la autoría mosaica del libro de Génesis y en cuán importante es esa obra para comprender la historia sagrada y el plan de salvación. ¿Por qué debemos luchar contra los numerosos intentos de debilitar la autoridad del libro, especialmente negando la historia de los primeros 11 capítulos? Quiero recordarte que Moisés, mientras estuvo pastoreando las ovejas en Madián, las ovejas de Jetro, no estuvo solamente pastoreando, escribió 2 libros. El primero fue el libro de Job y el segundo fue el libro de Génesis. Puede que tú estés en este momento pastoreando o estés en la escuela de la reeducación. Puede que Dios te haya sacado de la Universidad de Egipto y ahora estés en la Universidad de Estudios Superiores, en la Casa de Estudios Superiores, donde el mismo Cristo es tu maestro. Utiliza este tiempo, igual que lo utilizó Moisés, para escribir. Puede ser que tu historia forme parte en algún momento de algún canon especial que Dios escoja para salvar algún pueblo o alguna nación y preparar a alguien. Tu testimonio puede ayudar a preparar a alguien para aquel encuentro con nuestro Dios. Escribe tu historia. En días pasados te dijimos que te compres una libreta. Tiene doble ventaja el escribir. Hace un tiempo atrás me di cuenta que por no escribir estaba perdiendo la
lo que es la caligrafía, porque todo lo escribo en la computadora. Y por eso me agradó la idea de escribir cada día un fragmento. Por un lado, me ayuda a recordar lo que aprendí, y por otro lado, mejora la caligrafía. Adelante, profe, con el análisis de esta última parte de la lección de escuela sabática para esta segunda semana del tercer trimestre. Este trimestre se llama Éxodo, el Éxodo. ¿Ok? Recuerde que si usted tiene alguna pregunta puede hacerla en la ventana de comentarios, y cuando revisemos las preguntas, porque nos llega una notificación a nuestro correo electrónico cuando usted deja alguna pregunta, la revisamos y si está dentro de nuestros conocimientos le damos respuesta, y si no, investigamos. Para eso estamos, investigamos hasta encontrar la respuesta correcta. Listo, profe. Gracias, adelante. José. Este contenido del viernes 11 de julio para la lección La Zarza Ardiente nos brinda una poderosa oportunidad de cierre reflexivo y llamado a la acción. A continuación, te comparto el bosquejo doble, siguiendo tu estructura en 6 puntos, para ser usado en tu transmisión o video de escuela sabática dentro de la serie Feliz para Siempre. Viernes La Zarza Ardiente, reflexión final. Escuela sabática, 11 de julio. Serie Feliz para Siempre. Tema de fondo: Dios capacita a quienes llama, aunque parezcan insignificantes ante los ojos del mundo. Análisis general. Título sugerido: Llamado, transformado y enviado. Lecciones de una zarza que no se apaga. Resumen: la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente fue el parteaguas de su vida y ministerio. Su llamado no se basó en su capacidad, sino en la presencia y autoridad de Dios. En este día reflexionamos sobre cómo sus excusas reflejan nuestras propias dudas. Sin embargo, vemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Moisés pasó años en el desierto aprendiendo humildad, obediencia y servicio, lo que lo preparó para liderar a Israel. Su disposición final a obedecer lo llevó a ser uno de los más grandes siervos de Dios de todos los tiempos. 3. Análisis de los puntos más importantes. La preparación de Dios incluye desiertos y anonimato. Los 40 años en Madián fueron esenciales. El llamado de Dios transforma destinos, de pastor de ovejas a libertador de naciones. Excusas comunes, gracia superior. Dios no canceló su plan por las inseguridades de Moisés. El plan de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El libro de Génesis escrito por Moisés es clave para toda la revelación bíblica. Negar el origen y la historia bíblica debilita el plan de salvación completo. 4. 3 preguntas de reflexión. 1. ¿Estoy resistiendo un llamado de Dios por verme incapaz? 2. ¿Estoy valorando los años de desierto como preparación para algo mayor? 3. ¿Estoy defendiendo con claridad y convicción la autoridad histórica de la palabra de Dios? 5. Paralelismo con otras escrituras. Jeremías 1:6-9, otro profeta que dijo no sé hablar y Dios lo capacitó. Isaías 6:5-8, aquí estoy, envíame a mí, luego de reconocer su dignidad. 2 Corintios 2:9, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lucas 24:27, Jesús afirma a Moisés como autor y autoridad desde Génesis. 6. Aplicación y conclusión. La historia de Moisés no es un cuento lejano, sino un espejo para nuestra vida. Cada uno de nosotros es llamado a algo grande, tal vez no para liberar una nación, pero sí para liberar a alguien del pecado, la ignorancia o el dolor. Nuestros desiertos no son pérdidas de tiempo, son aulas de Dios. Nuestros temores no anulan su plan, lo hacen más glorioso. Y nuestra defensa de la Biblia, especialmente del Génesis, es esencial en un mundo que relativiza la verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos decir, aquí estoy, Señor, aunque no me sienta listo, úsame. Análisis personalizado. 1. Título sugerido, Mi desierto, mi llamado. 2. Resumen personal. Hoy reconozco que, como Moisés, tengo dudas, miedos, excusas,
pero también una zarza que arde en mi interior. Sé que Dios me está llamando. Tal vez no lo estoy viendo en fuego físico, pero sí lo escucho en su palabra, en su espíritu, en las circunstancias. No quiero apagar ese fuego. Quiero responder como Moisés, con honestidad, pero con obediencia. Lecciones que me impactan. Dios no se ha olvidado de mí en mi desierto. No necesito tener toda la capacidad, solo la disposición. Dios me hablará claro, pero yo debo estar dispuesto a escuchar y obedecer. Cada excusa que le doy al Señor es una oportunidad para Él mostrarme su poder. 4. Mis preguntas para Dios. ¿Qué me estás pidiendo que haga, Señor? Y sigo posponiendo. 2. ¿Cómo puedes usar mi historia, mis errores, mi debilidad? 3. ¿Estoy dispuesto a hablar, escribir, actuar, aun si no me siento listo? 5. Textos que me hablan hoy. Yo estaré contigo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43. Abrió su boca y le enseñó. Mateo 5. Dios habla a los que están dispuestos a escuchar. Mi decisión. Hoy quiero obedecer aunque tiemble. Acepto que mis limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino un marco perfecto para su gloria. Señor, toma mi vida, mi voz, mi historia, y úsala para tu propósito. Que arda en mí una zarza que nunca se apague. ¿Te gustaría que prepare un guión para video con este enfoque de cierre de semana? ¿O un resumen visual con preguntas y textos claves para la audiencia? Claro que sí, profe, pero la alergia a cierto detergente de limpieza me mató. Aquí vamos a cerrar la transmisión aquí y vamos a regresar más tarde con el guión. Mientras tanto, profe, hagamos lo que sugiere. Vamos a preparar un guión no solamente no solamente para jueves y viernes, sino preparemos un guión para toda la semana, desde el sábado, con esta lección. Si me avisa cuando está listo para publicarlo. Por lo demás, recordemos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Regresamos en un momento. Profe, adelante con el guión de toda la semana. Gracias, José. Este contenido del viernes 11 de julio para la lección La zarza ardiente nos brinda una poderosa oportunidad de cierre reflexivo y llamado a la acción. A continuación, te comparto el bosquejo doble, siguiendo tu estructura en 6 puntos, para ser usado en tu transmisión o video de escuela sabática dentro de la serie Feliz para Siempre. Viernes La zarza ardiente, reflexión final. Escuela sabática, 11 de julio. Serie Feliz para Siempre. Tema de fondo: Dios capacita a quienes llama, aunque parezcan insignificantes ante los ojos del mundo. Análisis general. Título sugerido: Llamado, transformado y enviado. Lecciones de una zarza que no se apaga. Resumen: la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente fue el parteaguas de su vida y ministerio. Su llamado no se basó en su capacidad, sino en la presencia y autoridad de Dios. En este día reflexionamos sobre cómo sus excusas reflejan nuestras propias dudas. Sin embargo, vemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Moisés pasó años en el desierto aprendiendo humildad, obediencia y servicio, lo que lo preparó para liderar a Israel.
Su disposición final a obedecerlo llevó a ser uno de los más grandes siervos de Dios de todos los tiempos. 3. Análisis de los puntos más importantes. La preparación de Dios incluye desiertos y anonimato. Los 40 años en Madián fueron esenciales. El llamado de Dios transforma destinos, de pastor de ovejas a libertador de naciones. Excusas comunes, gracia superior. Dios no canceló su plan por las inseguridades de Moisés. El plan de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El libro de Génesis escrito por Moisés es clave para toda la revelación bíblica. Negar el origen y la historia bíblica debilita el plan de salvación completo. 4. 3 preguntas de reflexión. 1. ¿Estoy resistiendo un llamado de Dios por verme incapaz? 2. ¿Estoy valorando los años de desierto como preparación para algo mayor? 3. ¿Estoy defendiendo con claridad y convicción la autoridad histórica de la palabra de Dios? 5. Paralelismo con otras escrituras. Jeremías 1:6-9, otro profeta que dijo no sé hablar y Dios lo capacitó. Isaías 6:5-8, aquí estoy, envíame a mí, luego de reconocer su indignidad. 2 Corintios 2:9, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lucas 24:27, Jesús afirma a Moisés como autor y autoridad desde Génesis. 6. Aplicación y conclusión. La historia de Moisés no es un cuento lejano, sino un espejo para nuestra vida. Cada uno de nosotros es llamado a algo grande, tal vez no para liberar una nación, pero sí para liberar a alguien del pecado, la ignorancia o el dolor. Nuestros desiertos no son pérdidas de tiempo, son aulas de Dios. Nuestros temores no anulan su plan, lo hacen más glorioso. Y nuestra defensa de la Biblia, especialmente del Génesis, es esencial en un mundo que relativiza la verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos decir, aquí estoy, Señor, aunque no me sienta listo, úsame. Análisis personalizado. 1. Título sugerido, Mi desierto, mi llamado. 2. Resumen personal. Hoy reconozco que, como Moisés, tengo dudas, miedos, excusas, pero también una zarza que arde en mi interior. Sé que Dios me está llamando. Tal vez no lo estoy viendo en fuego físico, pero sí lo escucho en su palabra, en su espíritu, en las circunstancias. No quiero apagar ese fuego. Quiero responder como Moisés, con honestidad, pero con obediencia. Lecciones que me impactan. Dios no se ha olvidado de mí en mi desierto. No necesito tener toda la capacidad, solo la disposición. Dios me hablará claro, pero yo debo estar dispuesto a escuchar y obedecer. Cada excusa que le doy al Señor es una oportunidad para Él mostrarme su poder. 4. Mis preguntas para Dios. ¿Qué me estás pidiendo que haga, Señor? Y sigo posponiendo. 2. ¿Cómo puedes usar mi historia, mis errores, mi debilidad? 3. ¿Estoy dispuesto a hablar, escribir, actuar, aun si no me siento listo? 5. Textos que me hablan hoy. Yo estaré contigo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43. Abrió su boca y le enseñó. Mateo 5. Dios habla a los que están dispuestos a escuchar. Mi decisión. Hoy quiero obedecer aunque tiemble. Acepto que mis limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino un marco perfecto para su gloria. Señor, toma mi vida, mi voz, mi historia, y úsala para tu propósito. Que arda en mí una zarza que nunca se apague. ¿Te gustaría que prepare un guión para video con este enfoque de cierre de semana? ¿O un resumen visual con preguntas y textos claves para la audiencia? Gracias, profe. Me quedo con este resumen y con esta frase que es extraído del resumen. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Repito, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Excelente, hermosa esta frase. Esta frase resume toda la lección del Éxodo. Deja que Dios te elija. Porque si Dios te elige, Él te capacita.
Y qué mejor momento que este para cerrar con nuestro lema. Y ustedes van a ver por qué me gusta esta frase. ¿Qué dice nuestro lema? Escuchemos. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. ¿Ya ven por qué me gusta esta frase? Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Profe, vamos a cerrar con una oración. Vamos a cerrar, profe. A ver. Déjame ver qué tenemos aquí antes de cerrar. No, estamos bien. Estamos bien. Déjame ver si tengo algún comentario por acá. Bueno. Listo, profe. Vamos entonces a cerrar con un resumen general de toda la semana y la oración final de esta lección. Adelante, profe, con el cierre. Amén, José. Qué bendición seguir construyendo juntos este mensaje. Aquí tienes el guión completo para toda la semana de la lección 2, la zarza ardiente, del tercer trimestre, correspondiente al sábado 5 al viernes 11 de julio, dentro de tu serie Feliz para segmento Escuela Sabática Regular. El guión está dividido por día, con introducción, desarrollo. Con mucho gusto, José. Aquí tienes el resumen general de toda la semana y la oración final para cerrar la lección, la zarza ardiente, de forma solemne, espiritual y alineada al tono de tu serie Feliz para siempre. Cierre de la lección, semana del 5 al 11 de julio. Lección 2, la zarza ardiente. Serie Feliz para siempre, Escuela Sabática Regular. Segmento de cierre. Resumen general de la semana. Durante esta semana, fuimos testigos de cómo Dios toma lo ordinario, una zarza, un pastor, un desierto, y lo transforma en lo extraordinario. A través del llamado de Moisés aprendimos que Dios se revela en los momentos más inesperados y cotidianos, que el fuego de su presencia no destruye, sino que llama, purifica y enciende el propósito, que el nombre de Dios, Yo Soy, nos da seguridad en un mundo de incertidumbre, que nuestras excusas no detienen su plan, pero sí pueden retrasar nuestra misión, que la obediencia es innegociable, no hay misión exitosa sin fidelidad en lo que ya sabemos, y que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Moisés no fue escogido por sus habilidades, sino por su disposición a obedecer, aún con miedo.
Esta semana nos deja un mensaje poderoso. Dios puede usarnos incluso con nuestras debilidades si estamos dispuestos a arder sin consumirnos en su presencia. Oración final de la lección. Oremos. Padre bueno y eterno, gracias por llamarnos por nuestro nombre, aun cuando estamos en el desierto. Gracias porque tu fuego no destruye, sino que despierta. Gracias por mostrarnos en la historia de Moisés que no necesita superhéroes, sino siervos humildes, quebrantados pero disponibles. Perdónanos si hemos puesto excusas. Perdónanos si hemos ignorado tu voz. Hoy queremos volver a ti con obediencia, con temor reverente, con esperanza renovada. Señor, danos un corazón como el de Moisés al final, dispuesto a obedecer aunque tiemble. Ayúdanos a cuidar los detalles que tú nos has revelado para que podamos caminar seguros bajo la protección de tus ángeles. Que nunca olvidemos que si tú nos llamas, tú nos capacitas. Si tú nos envías, tú nos acompañas. Y en cada paso, Señor, queremos estar siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo, a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quieres que prepare este cierre también en formato visual o descargable para compartirlo con tu equipo o publicarlo en redes? Gracias, profe. Hasta aquí llegamos con el repaso de la lección de escuela sabática número 2 para este tercer trimestre. El Éxodo. Les dejo con la frase que me impresionó esta semana. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que eligen. El Señor les bendiga. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la Escuela Sabática, lección número 2 para el tercer trimestre. El Éxodo, en esta ocasión la zarza ardiente. Le esperamos el día domingo. Recuerden que mañana no hay escuela sabática. El día domingo, cuando estaremos viendo la lección número 3. Gracias y bendiciones para todos.